Los abogados de la oposición decididamente necesitan de manera urgente un diccionario jurídico, una constitución mexicana, un libro de ética y una profesora de primaria que les enseñe a leer y a comprender. ¿Por qué digo esto? Miren, si uno revisa la Constitución mexicana, uno tendría que saber que la Constitución está hecha para regularnos como país, para saber nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos de un país. Cada país tiene su constitución. No tenemos por qué esperar que la constitución de Haití nos rija a nosotros o la de Bolivia les rija la constitución de México. Por eso son naciones independientes y soberanas. Entonces el hecho de que alguna gente quiera criticar y decir, no, es que en Estados Unidos o en Europa, en no sé dónde, hacen esto, pues muy bien, es su decisión. Pero aquí tenemos una constitución que se llama Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué digo que a los jueces les hace falta un diccionario jurídico, una constitución, un libro de ética y una profesora que les enseña a leer, obviamente escribir, pero además también a comprender? Yo no creo que estos abogados realmente no lo sepan. Estoy hablando de manera retórica, es decir, sé la respuesta y por eso mismo la hago a sabiendas. No estoy esperando que ellos me respondan, estoy haciendo un cuestionamiento a sabiendas de la respuesta. ¿Por qué un diccionario jurídico? Un diccionario jurídico como un diccionario de medicina, como un diccionario de economía, como un diccionario, porque existen, no solamente existe el diccionario de la lengua española, existen diferentes, son diccionarios especializados en el área específica. Incluso puede que dentro del área jurídica existan todavía más especializaciones. Yo no soy jurista, yo soy de maestra en ciencias del lenguaje, soy lingüista. Entonces, por el diccionario, ¿qué es lo que nos permite? Precisamente llegar a tener acotaciones de términos muy, muy precisos. Es como si queremos saber qué significa tal cosa, qué significa diseccionar, pues lo buscamos en el diccionario. Y si lo queremos más específicamente, pues lo buscamos en el diccionario de medicina. ¿Sí? Bueno, por un lado necesitan eso, por el otro la Constitución, que como ya dije, es la Carta Magna, o sea, el libro que el conjunto de leyes que establecen nuestros derechos y nuestras obligaciones como mexicanos, desde que nacemos y hasta que morimos. Bueno, y tercero, perdón, necesitan un libro de ética, porque cuando alguien sabe la respuesta como yo, y ellos saben las respuestas, pero no la quieren decir. Entonces ahí están jugando su ética. ¿Por qué no quieren aceptar ciertas reglas a sabiendas de que lo que se les está diciendo es verdad? Bueno, y último, pues si no saben, si no son capaces de entenderlo, porque leen la Constitución, leen las definiciones, seguramente tomaron muchas clases, seguramente la explicaron, seguramente la aplicaron, etcétera, y a pesar de eso dicen que las reglas son otras, entonces quiere decir que no saben leer. ¿Sí? Y si no saben leer, pues tendremos que llamar a una maestra de primaria que les enseñe a leer. Y ahora voy a ir aterrizando por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Bueno, la Carta Magna, vuelvo a la Constitución, es el máximo documento que nos rige como país. Por encima de ese documento no existe otro. Ningún tratado internacional está por encima de la Constitución. Ningún acuerdo por fuera está por encima de la Constitución. Por eso se le llama Carta Magna. Dentro de esa Carta Magna existen artículos que son fijos, que no se pueden cambiar, que nadie los puede cambiar, hagan lo que hagan, no los pueden cambiar.
Uno de ellos es precisamente el último artículo de la Constitución, el 135, en donde dice que solamente la Constitución nos rige y que nadie puede cambiarla a menos, ¿verdad?, que se haga un poder constituyente que permita el cambio. Pero no todas las reglas se pueden cambiar, pero ahí ese 135 no se puede cambiar. Otro, el 39, tampoco se puede cambiar porque dice que es inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no se puede vender, que no se puede regalar, que no se puede prestar, que no se puede nada, ¿sí? Inalienable quiere decir que no se puede cambiar, por eso necesita un diccionario, ¿sí? ¿Y qué dice este artículo 39? Pues que el pueblo mexicano es el pueblo soberano y es el único que puede decidir el cambio de sus leyes, ¿ok? Eso está ahí, está fijo, no se puede cambiar, como el artículo 35 que dice que la Carta Magna es el documento que como país nos rige por encima de cualquier otra normativa, incluso nacional o internacional, ¿ok? Bueno, una vez dicho esto, quiero explicarles, porque parece ser que los jueces quieren intencionalmente, jueces, magistrados y ministros, quieren intencionalmente confundir a la población. No sé si este video me va a alcanzar, no lo quiero hacer tan largo, pero si no, hago un segundo. Ellos no quieren hacer, saben que la gran mayoría de la población desconoce, porque no tiene por qué conocerla, todos los términos legales. Y entonces nos quieren hacer confundir de que un juez está por encima del poder legislativo. Fíjense nada más, un juez por encima de 500 diputados más ciento y tantos senadores, más el voto de 35 millones, más todos los congresos estatales. Entonces, una señora, un señor, quiere decir, yo estoy por encima de todos ellos, incluso por encima de la Constitución. Pero, ¿por qué lo dicen? Esto que ellos hacen se llama usar un argumento por ignorancia, ¿sí? Entonces, en este concepto que es de la lógica, dice un argumento por ignorancia, ¿no? Tiene un término en latín que es argumentum ad ignorantiam o ignorancia, ¿sí? También se le llama falacia informal, que consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario, diciendo que la incapacidad de un oponente, que porque este oponente, en este caso Morena o la presidenta, no tiene pruebas para demostrar que esto, lo que él dice, es mentira. Es decir, parte del hecho de decir, tú eres un ignorante, tú no sabes lo que yo sí sé, ¿sí? Entonces, fíjense, una falacia por ignorancia consiste en defender una proposición, la suya, de decir, yo, jueza, sí te puedo exigir que tú, presidenta de la República, borres una orden que te dio el Poder Legislativo de publicar la reforma judicial. O sea, fíjense nada más, no solamente está brincando, está ordenándole a la presidenta, que es otro poder, y que le está diciendo, borra lo que pusiste en el diario oficial para que nosotros no tengamos problemas, todo lo que es el Poder Judicial, brincándose la instancia de que quien le dio la orden a la presidenta fue el Poder Legislativo. Bueno, pero ya saben que nosotros no lo sabemos, que no conocemos estas reglas, que no conocemos estas leyes y no tenemos por qué saberlas, porque para eso les pagamos a ellos, para que hagan su trabajo, pero obviamente lo están haciendo mal. La otra cosa consiste en otra falacia. Falacia es dar una explicación falsa. Eso es una falacia, dar una explicación falsa sabiendo que es falsa. Por eso les hablé del libro de ética. ¿Y en qué consiste esta falacia? Se llama falacia hominem
hominem, que consiste en sostener, lo voy a leer, se caracteriza por atacar a la persona que sostiene un argumento en lugar de refutar el propio argumento. Por ejemplo, el decir que Claudia Sheinbaum es una dictadora, que Claudia Sheinbaum está actuando igual que López Obrador, que es una persona que está atacando a la pobre jueza, ¿no? En lugar de decir, a ver, no, presidenta, porque en el artículo tal existe esto y esto. Dense cuenta que no argumentan con datos. Ellos nada más dicen, estamos respetando la ley. ¿Cuál ley? ¿En dónde está el artículo que diga que una jueza puede estar por encima de la Constitución? Que lo muestren, porque en el Poder Judicial, sobre todo, no valen las palabras, es necesario la evidencia. Entonces, ¿en dónde está la evidencia de la jueza, de esta jueza de Coatzacoalcos, que le está exigiendo a la presidenta que borre del diario oficial un documento que se llama Constitución Mexicana? ¿Sí? Las reformas, que ya no son reformas porque ya hicieron el proceso legal y entonces ya es ley. Entonces no le está pidiendo que borre las reformas, está pidiendo que quite la ley, que a su vez el Poder Legislativo, cumpliendo una serie de normativas que establece la misma ley y que establecía también, a su vez, en cuanto a la legitimidad de este Congreso, las leyes electorales, ¿sí? O sea, esta jueza se está brincando todas estas instancias, ¿sí? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué se atreven a hacerlo? Porque saben que la gran mayoría de los ciudadanos, yo puedo decir quizás el 95 o más por ciento de la población, pues no conocemos de leyes y no tenemos por qué conocerlas. Yo no estudié derecho, soy lingüista, sí, me dedico al lenguaje, sí, y mucho del lenguaje está relacionado con las leyes, o no mucho, todo está relacionado con... Somos, de alguna manera, los lingüistas y los abogados estamos muy unidos. La diferencia es que nosotros estamos estudiando el lenguaje en general. Ellos están estudiando el lenguaje en particular de la vida jurídica. Por lo tanto, ellos tendrían que tener una total control de lo que están diciendo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se atreven a hacer todo esto? Estas juezas, jueces, magistrados y ministros, de violentar las propias leyes y violentar la Constitución, porque seguramente, una, estaban acostumbrados a que ellos, como He-Man, yo tengo el poder, ¿verdad? Se sienten poderosos. Se olvidan de que una cosa es su trabajo y otra cosa es ellos como personas. Los jueces, ministros y magistrados no es personal de base, que quede claro, no es personal de base. Los jueces, ministros y magistrados son personal que es como si fueran los dueños de una empresa. Pero en este caso no son los dueños somos todos los mexicanos, por eso el artículo 39. Artículo 39, que también esta jueza se lo está pasando por el arco del triunfo, ¿sí? Y entonces resulta que estos señores deberían de saber precisamente sus limitaciones. Ellos no son los representantes, ni ellos, ni siquiera ellos son los que hicieron la Carta Magna. Entonces, fíjense, les voy a explicar otra cosa, y ahí voy. Espero que se pueda entender, porque a veces son detalles, y como ciudadanos decimos, ay, me aburre, ay, no sé qué, pero a la hora de las consecuencias estamos exigiéndole a un presidente que haga su tarea, cuando no es su tarea. Aplicar las leyes no es responsabilidad del presidente. ¿De quién es la obligación de aplicar las leyes? Del Poder Judicial, que no lo está haciendo. ¿Cuál es la tarea del Poder Legislativo? Hacer las leyes. Precisamente es hacer las leyes. Para cambiar una constitución, como fue cuando se hizo la primera constitución, la primera, ¿sí? Como México independiente, igual ahora, se constituye un equipo en el Congreso,
se nombran los diputados y los senadores. Por eso siempre entran primero los diputados y los senadores que el presidente cuando hay cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque el poder que tiene que, digamos, que aceptar a ese presidente es el poder es legislativo. El poder legislativo es el que le da cobijo al Congreso y entonces dice, bueno, sí, avalamos o no avalamos o lo que sea, ¿no? Entonces, para hacer las leyes, para hacer la Constitución, se crea un grupo particular que se llama Congreso Constituyente, que está formado por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y todos los congresos de cada uno de los estados de la República, lo de los 32 estados, ¿sí? Entonces, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 32 estados. Pero no basta con que estén juntos, eso ya lo vimos en unos días, ¿sí? Necesitan mayoría calificada, es decir, más allá de la mayoría simple, más allá del 50% más uno, ¿sí? Se requiere de más. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se conjuntaron, ¿sí? Se presentó el presidente de la República, López Obrador, tiene derecho dentro, o tenía en esos momentos derecho dentro de sus funciones, presentar iniciativas, y él presenta la iniciativa de la reforma judicial. Entonces, ya, él la presenta, se crea el Congreso, se crea este poder constituyente o Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente conoce el documento y no lo conocieron hace 2 meses. Se presentó desde febrero del 2024. Y entonces, si no lo leyeron, ya es su problema. Esa es otra cosa. Si la oposición no lo leyó, es su problema. Se crea este poder constituyente o Congreso Constituyente. ¿Cuál es la función de este Congreso? Hacer en un momento dado la Constitución o, en este caso, hacer las reformas que se presentaron a petición de una propuesta del presidente. ¿Sí? Se leen, se discuten, ¿sí? Y se votan. ¿Y se votan en dónde? Se votan en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y en los congresos de cada estado. Si gana como ganó, se convierte en ley. Punto. ¿Por qué? Porque el poder constituyente o Congreso Constituyente es el único autorizado para hacer reformas a la Constitución. Es el único. Ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo puede proponer, como lo hizo, pero no las va a aprobar. Las tiene que aprobar el Congreso. En este caso, el Poder Constituyente, fíjese, constituyente quiere decir el que crea. Eso es constituir, el que crea. Constituido es lo que se crea. Se crean leyes, pero también se crean poderes. ¿Cuáles son los poderes creados de este Congreso Constituyente? El poder ejecutivo o presidencia y el poder judicial. El poder judicial no es un poder constituyente. Hagan de cuenta que la madre es el poder constituyente junto con el padre, porque eso de que la mamá nada más da la vida, no. Papá y mamá generan un ser. Los papás son lo constituyente. ¿Qué es lo constituido? Pues el hijo. Ese es el hijo. El hijo es el constituido. ¿Quiénes son en la Cámara, en el poder, en México? ¿Quién es el poder constituyente? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos. ¿Quién es el constituyente? Poder legislativo es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y estados, congresos de estado. ¿Quiénes son los poderes constituidos como los hijos? Poder ejecutivo y poder judicial.
Y ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial pueden cambiar las leyes a su antojo, y mucho menos cuestionarlas. Y eso fue lo que hizo una falsa jueza, o una jueza con muy poca ética. Bueno, espero que haya sido clara, porque entiendo que estos son términos un poco complejos, pero como lingüista intento hacerlo lo más clarito que se pueda. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Yo soy Elizabeth Alcalá, para servirles.